Dios te bendiga. Fíjate lo que dice Proverbios 30, verso 5 en adelante. Proverbios 30, verso 5 en adelante. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Continuamos hablando acerca de los mitos que se metieron como doctrina de las iglesias. Hablamos primero del mito sobre la calumnia levantada a María Magdalena. Luego hablamos sobre los mitos de rechazar al Padre Nuestro como mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, quien lo explica claramente. Y las introducciones que hemos presentado y las palabras que hemos presentado, porque hemos estado denunciando la realidad que ha teñido a la iglesia evangélica y protestante, y como se quiera llamar hoy en día, que la ha sucumbido en las tinieblas, que es alejarse de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, de la doctrina bíblica. Tanto que hay personas que descaradamente, y tienen miles de seguidores, descaradamente dicen que no hay infierno, que el infierno no existe, porque en el texto original griego, mintiendo, dicen que no aparece la palabra infierno, sino que viene de una palabra latina que significa inframundo. Entonces busca las palabras originales que se traducen como infierno del griego y son más espeluznantes, más peligrosas, más fuertes que el eufemismo de llamar a las cosas del inframundo y del castigo eterno es infierno. Y así también la iglesia conservadora, que a veces no, se empeña en presentar el método de salvación, Jesús más esto. Un ejemplo, los adventistas, tienes que creer en Jesús, pero más el sábado. Los mesiánicos, tienes que creer en el evangelio, pero no le digas Jesús, tienes que decirle Yeshua, o tienes que circuncidarte. Y también encontramos un sinfín de muchas personas, como aquel que dice que si tomas café te vas para el infierno, aquellos que dicen que puedes adulterar y fornicar, que todo está bien porque la salvación jamás se pierde, ignorando lo que es el fruto de la salvación. Nos encontramos ante una iglesia en términos general en apostasía, en engaños, en mentiras, cuyos predicadores se han dado a la tarea de repetir mentiras durante cientos de años. Digo cientos de años porque usted investiga y en el año 1700 y en los años de 1800 el mensaje severo de las escrituras bíblicos se expresaba y la gente empezó en el siglo XX a decir no se puede predicar tan duro, no se puede mostrar el juicio de Dios tan severo, y comenzó a hablar mentiras acerca de que Dios te ama incondicionalmente, que Dios te ama sin condiciones, cuando Jesús dice otra cosa. Y se inventaron un Jesús, y se inventaron un espíritu, y se inventaron un mensaje del evangelio que el apóstol San Pablo condena a tales personas diciendo: quien predique otro evangelio, así seamos nosotros o un ángel del cielo, y comience a predicar otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Eso significa sea maldito. Y también dice la escritura, el apóstol Pablo reclamándole a los corintios en su segunda carta, en el capítulo 11, en el verso 3 y el verso 4, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguien viene presentando otro Jesús, y si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, y otro mensaje, estoy parafraseando, bien lo recibís. ¿Por qué? Porque la gente está cansada de leer la Biblia. Es más, me atrevo a decir que no está cansada de leer la Biblia,
sino que nunca ha querido leer la Biblia. Nunca ha querido estudiar la Biblia. Y por eso usted ve gente diciendo, hay que reprender al diablo en lenguas porque es la única forma se va. O sea, Jesús mintió en el Evangelio. En mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre pondréis las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ah, pero la iglesia ahora se inventa. No, tienes que reprender al demonio en lenguas para que se vaya más rápido. Mire hasta dónde llega el asunto. También llega el asunto del mito ese de la excusa. De la excusa totalmente, la excusa. De que Dios hace como Él quiere. Estoy viendo un caso que me lo contó la misma pareja que hemos estado hablando con ellos de la Biblia. Y se dieron cuenta que un espíritu malo los estaba atormentando. Fíjese, delante de Dios no miento. Este testimonio es real. El varón, el señor, ya un señor como casi de 70 años tiene el hermano. Y su esposa también por ahí. La toma un espíritu y la atormenta y la paraliza. Y estando en una iglesia, vieron eso. Y el hermano le dijo a los líderes de allí, le digo que estoy presenciando eso. Estamos tratando eso. El Señor ya la libertó. Pero ¿sabe qué le dijeron? Cuando él le dijo, mire, ella se siente atormentada, tal. Déjela tranquila, hermano, que ese es el Espíritu Santo que está tratando con ella. ¿Qué le puedes llamar? Eso es blasfemia. O sea, eso por donde lo mires es blasfemia. ¿Me entiendes? Entonces Dios ya la libertó. Ayer compartimos la palabra con ellos en su casa. No podía ni leer la Biblia. No podía ni meditar en la escritura. La puse a leer la Biblia. Al hermano lo puse a leer la Biblia. Y le dije, céntrense en la palabra de Dios. Y se sintieron tan gozosos. Porque la palabra de Dios liberta. Ah, pero le dijeron que ese era el Espíritu Santo. O sea, no te deja leer la Biblia, te paraliza, te hace... ¿Ah? Mi hermano, estamos viviendo tiempos tan peligrosos. Mira lo que he tenido anotado aquí en la lista. De que Dios hace como Él quiere. Personas que predican en pecado. Que le quitan la mujer al más bravo. Personas que predican hasta en homosexualismo, que predican en cosas que no cumplen los requisitos de la Biblia, pero como la gente llora, como la gente grita, como la gente se revolca en el piso, dicen, Dios hace como Él quiere. ¿Cuál Dios? Sí, ¿cuál Dios? Yo quiero saber cuál Dios, porque el de la Biblia no es así. El de la Biblia dice, yo voy a cumplir mi palabra y se va a hacer mi voluntad. Lo que he determinado y he dicho y he hablado a través de los profetas y ahora a través de mi Hijo. Así lo dice Hebreos capítulo 1. Personas que predican sin prepararse en el estudio de las Sagradas Escrituras. Sin consultar la historia, sin consultar los métodos de Dios, sin consultar la historia bíblica y los mensajes que los apóstoles y los diáconos y los evangelistas presentaron en el Nuevo Testamento, desde los evangelios hasta el libro de los Hechos. Es increíble el peligro en donde la iglesia está sucumbida. Hay personas que no arreglan su vida con Dios, pero sí quieren evangelizar y corregir a otros. Cuando Jesús dice, tienes que cambiar, tienes que sacarte la viga que está en tu ojo para corregir o sacarle la paja que tiene tu prójimo en el ojo. Antes de portarme bien, ya predicaba, porque la predicación es un don, no se aprende. Dios da ese don. Esto lo estoy escribiendo yo basándome en mi experiencia personal. Antes de yo portarme bien, predicaba, sabía predicar. Desde muchacho fui criado en la iglesia, pero vivía una vida descarriada. Sí, vivía una vida lejos de Dios, porque estaba acostumbrado a que el don funcionara, pero no vivir bajo el régimen y los mandamientos del Dios que da el don.
Entonces Dios era un muchacho ignorante, neófito. Dios tuvo que pasarme por un proceso tremendo y ahora por eso tú ves que lucho por la verdad. Lucho porque la gente se vaya a la escritura. La palabra de Dios mismo se va a encargar de que demos fruto. Yo te puedo invitar a leer la Biblia. Solamente la carta a los Efesios y la carta a los Filipenses tumba todo lo que tú ves a través de las redes sociales. Es la palabra la que dicta sentencia contra los mitos. Es la palabra la que dicta sentencia contra los falsos profetas. Es la palabra la que dicta sentencia contra nuestros malos comportamientos. Es la palabra la que te lleva hacia la libertad en Cristo. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo redunda en la palabra de Dios. Dicen, mire hasta dónde llegan estos mitos. Dicen que de qué sirve leer la Biblia si te vas a equivocar o a hacer cosas. Eso es diabólico. Esa es la frase más diabólica que vas a escuchar hoy en día. ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué enseñar la Biblia? ¿Para qué investigar la Biblia? Mi hermano, estamos ante un mundo lleno de apóstatas en los púlpitos, tanto que no se dan cuenta que el apóstol Pablo dijo a Timoteo que no se apartara de la escritura nunca, que está persuadido porque Timoteo se sabía la escritura desde niño y esas escrituras lo iban a hacer sabios, dando por sentado la inspiración de toda la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Te choque a ti o no te choque. Te da igual o no te da igual. Toda la escritura, la Biblia, es inspirada por Dios y es muy útil. Muy útil. Y el mismo Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día, lo que más reclama es su palabra. Lo que más le reclama al pueblo es que no se aparte de la escritura, que no se aparte de la lectura bíblica, que no se aparte de la meditación de la palabra y que según Deuteronomio 6, 4 al 7 tienes que conversar de la palabra de Dios. Pero ¿de qué están viviendo ahora? Están esperando al profeta tal, están esperando al apóstol tal, están esperando a la apóstola, porque hay apóstola ahora tal, a ver qué tiene de parte de Dios. Este mundo se acabó, mi hermano. Y esta iglesia es apóstata. Se la dan de Filadelfia, pero Filadelfia tiene una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿Te has molestado? ¿De dónde viene esa palabra guardar? Del griego. De una palabra que se traduce: te voy a quitar de en medio de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Investiga, investiga. Hay gente que dice, yo prefiero orar que leer la Biblia. Esto es lo más peligroso que un creyente puede hacer. Pues primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, tanto que prohibirán casarse, abstenerse de alimentos que Dios creó, cuya oración santifica los alimentos dando acción de gracia. Y primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, más bien probad los espíritus a ver si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces andan en esa mentira del sentimiento. Yo siento que esto es de Dios. Yo siento que esto no es de Dios. Cuando Dios no te manda a juzgar así, Dios te manda y te enseña también como ejemplo a juzgar todas las cosas que supuestamente vienen del Espíritu por la palabra de Dios, por el pensamiento de Dios, por la voluntad escrita de Dios. Hay muchos mitos y mentiras que predicadores y creyentes repiten como loros, que nadie quiere aceptar como mentiras, porque la Biblia dice que son mentiras. Si no está en la Biblia como doctrina fundamental, no la puedes permitir. Entonces la gente no quiere escuchar estudios bíblicos. La gente no quiere investigar. La gente no quiere consultar a la palabra de Dios. Y se está cumpliendo lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versos 16 y 17, que no lo citan completo, pero yo te lo voy a citar de esta manera, como dice la Biblia. Paraos en los caminos. Así ha dicho Jehová. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Verso 17. Pues también puse sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Porque la gente tiene la fiebre de escuchar cosas nuevas. Y la palabra le parece algo cansado. No tienes compromisos con el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no tiene compromisos contigo. Te lo recuerdo, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, es decir, del ministerio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Sencillamente, mi hermano, Dios tiene compromiso con el que le cree, con el que ama su palabra, con el que ama su venida, con el que quiere vivir bajo la escritura, no bajo mitos y bajo cuentos. Y tantos textos de la Biblia que te tengo aquí, pero te voy a citar el de Tito, capítulo 3, verso 8. Tito, capítulo 3, verso 8, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Tito, capítulo 3, verso 8 en adelante. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, lo de la palabra, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Mira lo que dice Primera de Timoteo, el último capítulo 6, verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, sobre cosas vacías, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Estamos viviendo tiempos bastante peligrosos. ¿Pero por qué son peligrosos? Porque la gente
ha dejado la palabra de Dios. Vuélvete a la Escritura. Vuélvete a la Escritura. Visita nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita y vamos a compartir siempre la Escritura. Lo de la Escritura. Porque Jesús tiene una promesa. Lo dijo en Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Has creído en el Cristo de la Biblia o en ese de fantasía por ahí que a veces lo tildan de millonario y de bailador de reggaetón? ¿O estás creyendo en el Cristo de la Biblia? Si has creído en Cristo Jesús, el de la Biblia, Dios te va a bendecir y va a prosperar tu alma y tu espíritu primeramente. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, no te pierdas los estudios y los mensajes proféticos que Dios está lanzando hoy en día para advertir a su pueblo a que se vuelva a la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia.